Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía veremos el tema los sofistas. Los puntos que veremos son: ¿cuándo y dónde surgen los sofistas? ¿Quiénes son los más reconocidos y sus principales ideas? Características de la sofística. ¿Qué es el relativismo-escepticismo? Y por último, la importancia. Ahora explicaremos los puntos mencionados. Los sofistas fueron pensadores griegos también conocidos como los maestros particulares, que vivían entre la segunda década del siglo V y la segunda década de la centuria siguiente. Aunque la mayoría de ellos son nacidos en colonias griegas, enseñaron en muchas ciudades helénicas. Recordemos así que en esa época todo giraba en torno de la cultura griega e incluyamos el imperio greco-macedónico impulsado por Alejandro Magno. Grecia en griego quiere decir Helen o helénica. Su labor intelectual de ellos era desarrollar el pensamiento o los principios en Atenas. Protágoras. Abdera, actualmente Grecia, 480 a.C., 410 a.C. Filósofo griego, fue el primero en adaptar el calificativo de sofista y el precursor de la profesionalización de la enseñanza retórica. En su ciudad natal fue al parecer discípulo de Demócrito. Recorrió a lo largo de 40 años gran parte de las islas del Mediterráneo y parece ser que en el año 445 a.C. se estableció en Atenas, donde alcanzó una gran reputación. Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y los valores, negó que existían valores y verdades universales para todos los hombres. El nombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en cuanto a que no hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son, percibidas por cada uno de nosotros. Este relativismo se aplica a todos los ámbitos de nuestra existencia. Gorgias de Leontini, 485 a 380 a.C. Fue un importante filósofo que introduce un pensamiento nihilista, es decir, de un radical escepticismo. Deshace la teoría permanidea basándose en el lenguaje, el cambio y el conocimiento sensible. De esta forma, explica que nada existe. Nihilismo del ser, ontológico, que aunque existiera, no la podríamos conocer. Nihilismo del pensar, gnoseológico, y así pudiéramos conocer algo, no lo podríamos comunicar a los demás. Nihilismo del decir. Fundamenta sus afirmaciones explicando que por el cambio, las cosas nunca son iguales. Al nombrarlas ya son otra cosa. Por lo tanto, nos explica otra cosa, y así nos explica que nada es. Niega la correspondencia entre pensamiento y realidad. Solo existe una correspondencia entre éste y sus conceptos, no pudiendo pensar el ser por sí mismo, es decir, podemos conocer el ser solo como concepto racional. Por último, para Gorgias, el lenguaje solo transmite palabras, el conocimiento no está ligado a la palabra. Critias. Nació en el 460 y murió en el 403 a.C. Fue conocido por formar parte del gobierno de los 30 tiranos, que fue impuesto por los espartanos tras su victoria sobre Atenas. Además de esto, Critias fue un pariente de Platón y un importante sofista contemporáneo de Sócrates. Su mayor aportación conocida fue la explicación de que los dioses son una creación de los gobernantes para atemorizar a los ciudadanos y que estos cumplieran las leyes, remarcando la posición de que las convenciones no se corresponden con la realidad. Características. Los sofistas son los creadores del arte retórico, el cual surge la conciencia de un hecho aparentemente trivial. La relación entre el habla y el mundo es sobre todo una representación. El estudio de estas cualidades tenían como disciplina fundamentales a la retórica propiamente dicha, el arte de la persuasión a través de la palabra, a la oratoria y el arte de la elocuencia y a lo dialéctico, el arte de refutar y discutir. El desarrollo y profundización de dicho estudio implicaron la creación de la lógica, la gramática y la lingüística. Asimismo, la retórica sofista trajo consigo el surgimiento y el desarrollo de la amplia gama de las ciencias de la cultura, como son la epistemología, la ética, la psicología, la estética, la teoría de la religión, la sociología y la ciencia política. La sofística es una filosofía sística
de la cuyo origen, objetivo y recurso es el cuestionamiento permanentemente de todo el humano. Los sofistas enseñaban retórica respecto a la posibilidad del conocimiento como las formas de organización y política. Fueron los primeros profesionales de la enseñanza y su preocupación primordialmente por la educación. Maestros que enseñaban con el fin de proporcionar técnicas de discusión y la elocuencia de los jóvenes, dando capacidad al dominio de la palabra. Cobraban por enseñar, es decir, vendían el conocimiento. Disfrazaban la verdad los argumentos mal formados. Interés del hombre y la sociedad, reflexión sobre el fenómeno de la civilización y la cultura. Maestros que no se limitaban a dar conferencias a todas las preguntas que les hacían y realizar debates, impartían cursos completos de los cuales incluían cuestiones correspondientes a los que conocemos como disciplinas humanísticas. Tenían una facilidad para persuadir y motivar a la acción a cualquiera que los escuchase. ¿Qué es el relativismo-escepticismo? El relativismo es aquella doctrina que te dice que todo es relativo. Esto es, que toda creencia, todo bien o mal, no es una verdad objetiva, sino que vale para quien tiene esa creencia o valor. El relativismo niega verdades objetivas, ya que todo lo hace relativo para quien lo cree. El escepticismo es la duda ante el conocimiento. El escéptico duda que podamos conocer o que sea comunicable aquello que conocemos, ya que lo que conocemos puede o no ser. Por ejemplo, como cuando vemos un espejismo. Puede ser solo un sueño o quizás lo que yo conozco no sea cognoscible para el otro porque no está en mi posición. Importancia. Al no tener una teoría de conocimiento, están convencidos de que no hay una verdad absoluta. Debemos entender que nosotros nunca tendremos la verdad al 100%. La importancia de los sofistas hacia nosotros es su aportación dialógica, que es enseñar, argumentar, hacernos entender de que podemos convencer con mentiras. Su importancia es que sabemos que alguien nos está enseñando, aunque parezca verdad de lo que nos están diciendo, y que debemos estar atentos a lo que nos dicen. También podemos aprender a defender nuestras ideas. Bien, ahora veremos un breve resumen de lo que vimos. Los sofistas tenían una facilidad para persuadir y motivar a la acción a cualquiera que los escuchase. Tenían un amplio dominio de palabra para persuadir. Eran capaces de convertir en sólidos y fuertes los argumentos más débiles. Aquellos que se les consideraba sofistas eran contemporáneos a Sócrates y a la primera teoría del conocimiento propiamente dicha fue expuesta por Platón, su discípulo, por lo cual los sofistas no tenían una teoría del conocimiento, sino modo de explicar su saber, como lo dice la respuesta anterior, mediante procesos argumentales basados en la dialéctica. Un buen orador siempre será un simple hablador y estará perdido si no sabe captar a la audiencia con su corazón y mente. Wilson Mizner, 1912. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son. Protágoras, 447 a.C. No es que a los sofistas no les interesara el conocimiento, sino que pensaban que el conocimiento verdadero está fuera del alcance de la raza humana. Por eso, concentraron sus enseñanzas en las artes del buen vivir, la oratoria y el arte de la argumentación, instrumentos para la política y para el desempeño en sociedad. Los sofistas sabían exactamente cómo expresarse mediante argumentos. Eso los ayudaba y no tenían ninguna teoría de conocimiento. Ellos se encargaban de manifestar todo lo que sabían, todos sus conocimientos. Reflexión. Este tema es importante porque los sofistas fueron individuos que se caracterizaron por el interés del hombre dentro de su entorno sociopolítico. De hecho, revolucionaron las ideas tradicionales e impusieron sistemas nuevos de pensamiento dentro de la retórica. También fueron profesores asalariados. Y nos despedimos diciendo, Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.